Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos al podcast Investigando la Investigación. Hoy tenemos el placer de contar como invitada a Soledad Ruiz Hernández. Hola Soledad, muchas gracias por venir. Hola Horacio, gracias a ti por invitarme. Hoy nos vamos a sumergir en el universo sonoro de Spectrum, ensayos sobre el sonido y la escucha, de la mano de su creadora, que la tenemos aquí. Soledad tiene una formación en filosofía, teatro, canto y composición. Ha hecho muchísimas cosas. Luego dejaré un enlace en la nota del programa para que lo podáis consultar en detalle. Y Soledad combina su experiencia en docencia musical y artes escénicas para crear este podcast narrativo de no ficción. Ella nos lo aclarará ahora. En definitiva, Spectrum es una obra divulgativa que examina la conceptualización del sonido y su impacto, abarcando temáticas como la guerra, la voz rota, lo bello, el ruido, el silencio, y su propósito es liberar el sonido del tradicional discurso musical, llevándolo a la cotidianidad y la abstracción. Actualmente tiene 6 episodios, están saliendo algunos más por lo que he visto, y este podcast invita a reflexionar sobre cómo el sonido nos afecta en la vida diaria. Para mí, Spectrum ha sido un descubrimiento muy agradable de podcast que se sale de la norma para bien y que interpreto como un proceso de investigación y exploración en forma y fondo sonoras. Bueno, espero no haber metido la gamba por ningún sitio. Está perfecto. Corrígeme todo lo que haya dicho incorrecto. Y la primera pregunta que te haría es, Soledad, ¿qué te movió a crear este podcast? Lo primero. Pues mira, yo llevo como unos 12 años estudiando música, ¿no? Desde que entré en un conservatorio profesional, ya había empezado a estudiar música un poquito antes, más por mi cuenta, pero desde que entré al conservatorio profesional hasta ahora, hasta el día de hoy que estoy terminando el conservatorio superior, que todos sabemos que la carrera de la música es larguísima, me pasa como la de la danza y Sí, ese tipo sí. de cosas, que es como que te tiras toda la vida. Y yo ya entré un poco mayor, así que imagínate. Pero bueno, ahí ya estamos terminando. Y normalmente en el mundo de la música siempre se trata de esta temática más desde un punto de vista histórico o técnico, de cara a estudiar algún instrumento concreto, o analítico, ¿no? Un poco de cómo funciona la música occidental que conocemos. Pero a mí en el último tiempo, en el último año, me estaba interesando más el lado de eh, aquello que tuviera que ver más con el pensamiento filosófico en torno al sonido en sí mismo, alejado del instrumento musical, alejado del instrumento tradicional occidental, que de eso casi no se ha hablado. Yo cuando empecé a hacer esta investigación de Spectrum, casi que tenía la sensación de que todo se autorreferenciaba, no, de que no había tanto escrito sobre eso, ¿no? Como de que los autores en sí, entre ellos ya se iban como referenciando uno a otro y como que había un círculo amplio, pero como que no conseguía salir del Sí, círculo, ¿no? Me tuve que centrar ahí mucho en eso. Eso también fue sí. bueno porque para coherencia me sirvió mucho eso, sí. ¿Y esto pasa únicamente en español o pasa, no sé si lo he visto en otros idiomas? Es algo universal, como si dijéramos. No lo sé muy bien, la verdad, no tengo mucha idea porque es verdad que de los autores que yo he estudiado sí que había gente pues, de Francia como Pascal Quignard o más estilo americano como Cage. Pero sí, de articulistas españoles, que también leí bastante artículos, he leído bastante en este idioma, la verdad, sí, o sea, suelen beber mucho de Quiñar y suelen beber bastante de Cage también, como que en ese Mm, sentido, sí. Y bueno, la idea surgió porque yo en realidad lo que quería era hacer una ficción sonora, porque vengo del mundo del teatro y entonces, claro, cuando yo me mudé a Madrid con toda esta parafernalia también del confinamiento, que fue justo en ese momento, yo me veía pues en una ciudad vaya. nueva, no conocía a nadie, no tenía medios para hacer nada teatral y pensé que el medio que mejor se adaptaba a lo que yo ya había hecho era el podcast, pero yo pensaba más en una ficción sonora, ¿no? Y aparte me interesaba como ya esa exploración filosófica en torno al sonido que a mí me interesaba hacer, em,
podría añadir algo nuevo a lo que normalmente se hace en ficción sonora, ¿no? Que siempre como que se Ujú. busca una especie de interpretación cinematográfica de la realidad, una representación cinematográfica de la realidad a través del audio. Y entonces como que yo pensaba que a lo mejor el sonido tiene otro modo de expresión, ¿no? Mucho más ligado a lo que ya se ha contado mucho en la música del siglo XX y en ese pensamiento filosófico que yo estaba descubriendo en torno al sonido en sí mismo, ¿no? Más abstracto, más poético y no tan literal. Y también me gusta a mí bastante ver esto del sonido, más que ligado a lo cinematográfico, me mola más verlo ligado a lo pictórico, ¿no? Porque si te pones a estudiar las transformaciones artísticas que hubo a principios del siglo XX, lo que ocurre en el campo musical y en el campo pictórico están bastante de la mano, están bastante unidos. Mientras que lo cinematográfico empieza en otro momento, empieza casi que después y tiene otro desarrollo completamente diferente, ¿no? Salvo excepciones más experimentales, pero no sé, yo iba más por otros derroteros. Y entonces estaba investigando sobre esto, sobre el pensamiento, sobre la música del siglo XX, que es muy interesante y que tampoco se la tiene mucho en cuenta a la hora de pensar en sonido en el mundo del podcast. También pues, bueno, por los derroteros que suele tener este tipo Claro. de formato, ¿no? Es normal. Y de repente me topé con el libro de Pascal Quignard, El odio a la música, que ahí ya me transformó bastante, o sea, pensé, cuando lo leí, dije, bueno, en vez de hacer una ficción sonora, que encontrar financiación para esto es casi, casi imposible, porque además yo no soy nadie, nadie me conoce y no es un trabajo importante en este sentido todavía, ¿por qué no mostrar el camino de investigación que yo estoy llevando en torno al sonido y a lo que yo quiero hacer posteriormente con el sonido en el mundo del podcast? Entonces, cambié completamente de objetivo y de perspectiva y me dediqué a ello, a hacer Spectrum, ensayo sobre el sonido y la escucha, muy inspirada en ese libro de Pascal Quiñar, El odio a la música, y de lecturas posteriores muy seguidas que tuve después, que fue pues Silencio de John Cage, este libro de Murray Schafer, que está descatalogado, mira que lo he buscado, pero no, o sea, lo he leído más en línea que otra cosa, que es el del paisaje sonoro, el paisaje sonoro y la afinación del mundo, de Murray Schafer. Y Ramón Andrés también ha sido una lectura fundamental. Mm. ¿Cuál sería el principal mensaje, por hacernos una idea, del primer libro que has comentado, el de Pascal Guignard, si lo pronuncio bien? ¿Cuál sería? Sé que es difícil resumirlo, pero para que la audiencia se haga una idea de por dónde vamos. Pues mira, el principal mensaje de ese libro es que el sonido es violador. Wow. Es decir, claro, él parte de una frase que ya es de Murray Schafer y que es que las orejas no tienen párpados. Y ahí empieza también Spectrum en este sentido, en plan de, tú ante una visión terrorífica, tú puedes cerrar los ojos, puedes dejar de ver, pero Ajá. ante un sonido uno no puede dejar, o sea, uno no puede, a veces te tapa la oreja, pero te atraviesa. Ujú. Es muy difícil Totalmente. cerrar completamente el canal auditivo y quien tenga vecinos ruidosos lo sabe. Sí. Totalmente. Exactamente. Y ese es uno de los principales. Y también, su título lo dice todo, el odio a la música. O sea, es una deconstrucción, es una ruptura ante la idea que tenemos de lo musical como un arte bueno. O sea, él te rompe todo ese sentido, en plan de, porque se ha utilizado la música también como algo adoctrinador y como algo, o sea, si tú quieres petarle la cabeza a alguien, puedes hacerlo perfectamente con música. O sea, que es lo que cuento también en El odio a la música, en este primer episodio, que tiene el mismo título que el libro de Pascal Quignard, que es lo Ujú. que cuento, ¿no? De cómo se utiliza la música en los campos en los campos de exterminio nazis. Totalmente, totalmente. Y también puedes resumir un poco los otros dos libros que has comentado. Creo que has comentado uno incluso de un autor español, puede ser. Bueno, Ramón Andrés he comentado, bueno, Ramón Andrés lo he dicho así como en genérico, porque está Sí. como en general. El libro suyo, el tocho que me leí, no recuerdo ahora el título, porque es que soy muy mala con los nombres. Recuerdo lo más. He mencionado a John Cage, que su libro Silencio habla, a ver, también ese lo tengo, todo esto lo tengo menos frescos. Ujú. Silencio, bueno, habla bastante de su obra 433, que es la obra esta que a principios de los 50 presentó y que fue un poco como lo que pasó con Duchamp y su urinario, ¿no? Que rompió bastante la visión que se tenía de la música y también de lo escénico musical, ¿no? En plan, de repente él sube al escenario a un pianista, así todo enchaquetado, todo bien, con su piano de cola, lo que sea, y no toca nada durante 4 minutos 33 segundos.
Claro, esta es una obra que está escrita para cualquier instrumento. Claro. ¿Sabes? Simplemente la duración. Y luego tú la puedes, creo que las partes, o sea, tiene 3 movimientos, pero tú la duración de cada movimiento lo haces como quieras. Hay incluso en YouTube una grabación de una orquesta sinfónica y ya está, es simplemente el director con las manos así Vale. durante cada movimiento y luego la cierran, los músicos descansan y luego empiezan el siguiente movimiento. Y es solo silencio. No es silencio, porque claro, la idea de esto es el silencio realmente no existe. Tú escuchas todo el Ajá. rato algo, ¿sabes? Y también con la ruptura de decir, ¿qué clase de sonido tienen importancia realmente? Es decir, el sonido cotidiano. O sea, Cage quiere hacer música de lo cotidiano, del sonido que no tiene pretensión, que en sí mismo, o sea, no. Él lo dice muy bien, como lo dice, no pretende que un sonido esté enamorado de otro sonido, que es lo que suele pasar en el discurso tradicional musical, ¿no? De que la música siempre se mueve, la música esta occidental, tonal que conocemos sobre todo, siempre se mueve en una especie de siempre tensión que se resuelve. Son siempre tensiones que se van creando y se resuelven. Por eso, y aparte que el ritmo acompaña mucho a que siempre sea un avance, ¿no? Hasta que llega el calderón final y ya termina la música, el acorde final. Y Pero por una parte, hasta donde yo entiendo, las obras, por ejemplo, de John Cage, mm, yo lo digo desde la ignorancia mm, absoluta, la intención es esa, claro, pero yo las que he visto, como comentas tú, o al menos las interpretaciones que he visto, porque sí que he indagado un poco, son para orquesta, etcétera. Porque no hay interpretaciones de su obra que sean por entornos no sé si la palabra correcta es académicos o convencionales, por curiosidad. Espera, repite cómo dice. Si hay. Sí, sí. Las obras que yo he visto de John Cage, Sí. como este del silencio, he Mm, visto los vídeos en YouTube mm, y, bueno, básicamente son orquestas, ¿no? Aunque, mm. como tú dices, está diseñada para no ser específica de ningún instrumento. Pero a mí me da la impresión de que esta música, cuando esta pieza, ¿de qué año es? ¿De 1940, 1950? No, él creo que la estrenó, no sé si fue en el 51 cuando la estrenó, no, En el o en el 51. 52. Creo que en el 50, es que me confundo ya los años, porque no sé si en el 51 él entró en la Cámara Necoica y en el 52 sacó esta obra, uno de esos 2 años, creo que el 52 Sí, cuando la pero la estrenó. impresión que me da es que en aquel entonces, claro, un arte tan transgresor era únicamente utilizado en entornos académicos Sí. o, o muy fuera de lo que es el pueblo. Entonces, mi pregunta es que si esto, fuera de todo lo que estamos contando, si se han llegado a interpretar obras de John Cage fuera de los entornos clásicos de tipo ópera, teatro, academia, etcétera. No sé si ha llegado al gran pueblo o quizás su mensaje ha llegado más tarde, pero de otra manera, imagino. A ver, o sea, en su día yo creo que o sea, sí que lo estrenó y lo movió en entornos académicos. O sea, esto sucede en un entorno académico. Ya, Luego, claro. con el paso del tiempo, en entorno académico, fíjate, o sea, yo estoy en un conservatorio superior y Cage se le canta nada. Yo he cantado a Cage. Has cantado. Ah, Vale. yo sí he cantado a Cage, pero a Cage se le canta, o sea, yo, bueno, hablo de cantar porque estoy en un conservatorio de canto, que seguramente en el conservatorio de instrumentistas que hay en Atocha sí sea más de Cage, pero Ajá. como que también se le ha cogido, o sea, se le ha absorbido mucho en entornos menos académicos musicales. Esto no te estoy Vale. hablando de que los agricultores de la vida conozcan o sea, Ya, otro tipo de claro, claro. gremios que a lo mejor no tienen interés en la música, en principio, no tienen interés en la música del siglo XX, conozcan a Cage, no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que Cage, en la música popular, de alguna manera, sí que, o más popular o menos académica, sí que ha absorbido bastante a Cage, separándolo, incluso alejándolo de lo académico tradicional, que es casi lo que se interpreta hasta el siglo XIX o un poco más de 20, o bueno, también algo del 20, lo que es menos, lo que es más el rollo atonal, improvisación. La gente que quiere, que le gusta ese tipo de música, sobre todo de música de improvisación libre, sí que ha absorbido mucho más a Cage. O sea, de alguna manera sí se ha Vale. popularizado. Vale, yo conozco, lo único que conozco, creo, corrígeme si me equivoco, de que haya llegado al gran público, no sé si conoces Glenn Branca, No. era un tipo, yo creo que estaba inspirado por John Cage, que hacía piezas para orquestas con 100 y 200 guitarras y todas tenían afinaciones alteradas. Y luego algunos grupos que creo que han sido clásicos, como Sonic Youth, que también creo que han sido un poco en esa línea. Pero bueno, vale, pues aprovecharía para preguntarte otra cosa. Mm. Hablando de esto, hablando de la llegada al gran público,
¿cómo ves que ha sido la llegada al gran público de tu trabajo, de tu podcast? ¿Te han llegado mensajes de gente que estaba más en la academia, más, no sé, cómo ha sido la recepción? Pues mira, yo como que lo veo como en dos o tres niveles. O sea, está la recepción de gente random, que le digo yo, en plan de que a lo mejor ni siquiera, o sea, no son músicos, no es gente a veces ni siquiera Ajá, que escuche podcast. O sí, hay compañeros músicos que tal, pero bueno, en general, como gente que a lo mejor, o sea, en principio simplemente que está interesada, que tiene curiosidad y puede estar interesada en estos temas. A mí los feedbacks que me han llegado son muy buenos. O sea, en general, la gran mayoría, muy buenos. De hecho, algunos preciosos en el sentido de que veía yo que emocionalmente realmente funcionaba el podcast muy bien. ¿Sabes? Como había gente que me escribía trastornada después del primer episodio. ¿Sabes? Como sí, me hacía un sí. feedback así como muy, muy intenso, ¿no? En plan de a dónde me has llevado, ¿sabes? Porque eso, o sea, yo tenía la intención de mostrar con este trabajo lo que yo sentí con el libro de Pascal Quiñar. Yo sentí emociones muy, muy contradictorias y muy ricas, ¿sabes? Yo quería que existiera ese tipo de emocionalidad porque cuanta más compleja sea una emoción, más rica es y mejor llega, ¿no? Entonces yo quería eso, ¿no? Como intentar conseguir esa sensación, sobre todo con ese primer episodio, el 4 también funciona muy bien en ese sentido, con la gente. Entonces, gente random, muy bien. Mundo académico, también bastante bien. Es decir, mis Ah, profesores lo sí. han escuchado, sí, gente del mundo de la música lo ha escuchado. Y no solo gente de la música tradicional, sino gente de la música más relacionada con el arte sonoro y con este pensamiento filosófico en torno al sonido, Ujú. que, bueno, son artistas sonoros y tienen muy buenos feedback también en ese sitio, o sea, en ese gremio. Y además que me hablan de que la estructura, y es verdad, y yo también lo pensaba cuando lo hacía, digo, la estructura es muy buena, es muy perfecta en el sentido de que para tratar este tema es como que trato lo que tengo que tratar. Yo lo siento así también, ¿sabes? Por lo que yo he estudiado, esto es difícil de explicar, ¿sabes? Pero ya Sí. te digo, como no hay tanta información en realidad del pensamiento Claro, sobre el sonido, y yo veía, digo, ¿qué es lo importante para expresar la idea esta del sonido en sí mismo, del sonido liberado del instrumento, de lo tradicional, del sonido como algo atávico, también alejado del lenguaje tradicional, el sonido más subconsciente que produce en nosotros en el subconsciente, para tratar todos esos temas y a la vez entender qué pasa en el siglo XX? Yo creo que los temas y estructuralmente cómo están hechos, a mí me parece que están muy bien. O sea, y me lo han confirmado gente que sabe, o sea, que sabe mucho más que yo, porque yo en realidad soy una neófita, es decir, yo soy una novata en esto sinceramente. No, o sea, yo me considero novata y de verdad te digo, o sea, hay gente que sí que es muy puntera y que me saca años luz. Pasa que yo he sabido contarlo, ¿sabes? Como, Eh, claro, claro, es que yo te diría que sí, que esto es un poco como todo. Yo al menos lo veo así. Hay gente que puede saber mucho, pero que no se ha puesto manos a la obra. Y entonces al final eso que tienen dentro no llega a nadie, mientras que tú sí que lo has hecho. Y yo, por o otra sea, parte, por llevarte a la contraria un poco, creo que hay un gran trabajo hecho y una gran cantidad de conocimientos, porque por una parte está la parte técnica, que es necesaria, hay que tener un gran conocimiento técnico para poder hacerlo. Luego, ese mensaje que tú has conformado, o tal y como lo has dicho antes, pues hay que haber bebido un poco pues, de todas esas influencias. Entonces, no creo que sea de ser ignorante. Vamos, hay un no, montón de conocimiento detrás. o sea, ignorante no, pero es verdad que yo funciono muy bien por la intuición. Es decir, esto que decías de ellos, Ah, no, también es que normalmente un artista sonoro no se dedica a hacer esto. ¿Sabes? Yo es que, como vengo de otra disciplina, me he puesto a juntar cosas. Pero vale. claro, normalmente un artista sonoro lo expresa, pero a través de composiciones. O sea, sí que lo expresan de alguna manera, pero a través de composiciones. Yo ya te digo, como vengo de otros campos, pues digo, pues voy a hacerlo de una manera más narrativa. Y, Y una duda, pero perdón. mm, Sí, disculpa, ¿qué diferencia o habría diferencia entre un artista sonoro y un músico? no, en realidad no. O sea, Vale, hoy vale, perdona, día, era solo. no, claro, hoy día ya esa barrera se ha roto. Lo que pasa es que cuando hablo de Vale. artista sonoro me estoy refiriendo a personas que beben mucho más de las vanguardias, aunque un músico también puede vender puede beber de las vanguardias, pero un artista sonoro como que, ¿cómo explicarte? Es como más Más performativo in- con lo que hace. Vale, O sea, yo lo veo así, vale, ¿no? Es como tocan palos muy diferentes, pues está bastante ligado con la electroacústica, lo electrónico también. Bueno, es que vale. es un mundo muy, muy amplio, ¿no? Esto Vale, de, vale. de Y todo lo que perdona se que te he puede hacer con el sonido. cortado, pero era por aclararlo Mm. un poco, sí.
Y entonces, Disculpa. esto que decías de mi conocimiento, yo en realidad, o sea, yo soy una persona que funciona muy bien por intuición. Es decir, yo cuando Ajá. leí El odio a la música de Pascal Quignard, yo los conocimientos que me apuntaba pequeñamente ese libro, yo no los tenía, pero Ah, intuía no. por dónde podía ir. ¿Sabes? Wow. ¿Sabes? Porque sí, bueno, yo he estudiado música, pero sobre todo de manera armónica, tonal, convencional. Sobre todo en ese Ujú. sentido. A mí me interesaba el siglo XX y como que de vez en cuando miraba cosillas, escuchaba cosillas, pero a mí me falta profundizar muchísimo en el siglo XX. Yo he tirado por la línea de John Cage también, porque John Cage siempre se le ha considerado un filósofo de la música y yo estudié filosofía. Entonces, como que a la hora de Ya. construir todo este argumento, si yo fuese matemática, lo habría hecho desde otro punto de vista, porque también se puede hablar mucho de la música del siglo XX a través de las matemáticas, por ejemplo. Bueno, y lo haces en un Química, episodio. ¿eh? Que Ah, lo sí, haces en un bueno, episodio. el último episodio sí Además. está más dedicado a Pitágoras, es verdad. Pero que yo sobre todo tenía una intuición, y era en plan de yo creo que esto lo puedo entender por dónde tiene que ir. Y es una intuición que a mí me ha dado también la filosofía, ¿no? Para construir discursos, a la hora de entender cómo tengo que construir un discurso para que tenga sentido y para que conecte, no solamente con el oyente, sino entre sí mismo, que tenga coherencia interna y a la vez que sea interesante. O sea, esa coherencia interna no siempre tiene por qué verse, sino simplemente Claro. intuirse. Hay muchas cosas, es como una especie de telaraña muy compleja, el podcast en realidad. Y es como que ahí se va, pero bueno, que fuese interesante para el oyente. Intuición, de verdad, yo funciono por intuición. Brutal. Entonces, por lo que estabas comentando, has comentado que con esa intuición te diste cuenta de las técnicas que tienes que aprender, no técnicas de canto, etcétera, sino técnicas software, etcétera, que tienes que aprender para poder desarrollarlo y las aprendiste. Bueno, en cuanto a eso, en realidad las técnicas son casi siempre las mismas. Yo sí que había hecho un Sí, par de relatos de cuentos sonoros, de relatos de un par de cuentos de Poe, y sí que había jugado un poco con algún software para editar sonido. Yo partí de ahí, o sea, yo la verdad es que le eché mucha imaginación, en el sentido ya. de, yo, claro, como no tenía ni idea, en realidad había hecho cosas con algún programa de edición de sonido, pero tampoco había hecho gran cosa. Y yo, claro, yo leyendo, yo pensaba, pues yo la imaginación se me dispara, digo, a ver este sonido, cómo podría expresarlo, y si consigo con este concepto desarrollar un sonido, ¿qué tal? No sé qué. A mí se me ocurrió la locura de que yo sería capaz de diseñar el silencio. Porque un día, jugando con unos sintetizadores, tuve la impresión de que, sintetizadores digitales, tenía como la impresión de que al llevar la onda como a un sonido muy grave, como que tenía una especie de cierto efecto de succión en el oído. Noté eso una vez y dije, "Buah, yo esto lo puedo, esto es, o sea, la sensación de silencio para mí es la sensación de vacío, ¿no? Que es lo que Ajá. expresa John Cage en ese libro de Silencio. Esa sensación de vacío, de que no hay, bueno, que luego John Cage rompe ese concepto, pero me refiero que yo me imagino, sobre todo cuando él entra en la cámara anecoica, ¿no? Esa sensación de succión, pero a la vez no, porque sí que acaba escuchando algo. Pero filosóficamente me lo imaginaba así, y yo estaba convencida que podía diseñar silencio. Obviamente no, ¿sabes? Pero me dio la idea para el texto que abre el episodio 4 de Silencio. Entonces, como que a través de mi imaginación, yo intentaba llegar a las cosas y llegaba a otras. Pero aún así no dejaba de imaginar porque yo sabía que me iba a llevar a sitio. Entonces, mi técnica fue esa, en plan de ponerme aquí el Wow. listón y luego tener que conformarme con esto, pero bueno, Ya, pero intentar. bueno, mira. Sí, Claro, claro, claro. pero en realidad era la mejor manera de funcionar con este trabajo, porque al fin y al cabo es un trabajo estético y requiere de imaginación, aunque no sepas cómo hacerlo o no se, no se puede hacer. Wow. Pero tiene mérito porque vas aprendiendo todas esas cosas, requiere un trabajo. Y una duda técnica, una Mm. duda técnica. Am, a la hora, no sé cómo lo haces. No sé si primero tienes una idea del guión o de por dónde va a ir un poco esa narrativa y luego lo escribes y vas buscando sonidos de diferentes fuentes, de diferentes bancos que puedan meter. No sé, si pudieras compartir un poco cómo es el proceso. Sí, yo, o sea, primero, cuando estaba ya escribiendo los guiones, que fue después de un año de investigación, de leer, Un año, yo me puse wow. un año de lecturas. También te digo en mi tiempo libre, ya quisiera yo tener. Ya, ya, Si no ya, ya, hubiese ya. tardado la mitad. Bueno, espero. Pero un año sí, de lectura venga. Es verdad que al leer esos primeros libros que te dije, yo ya tuve la idea de
qué iba a ser cada episodio, no qué iba a haber dentro porque no lo sabía muy bien, pero sí que intuía cuál tenía que ser, o sea, de qué tenía que hablar cada episodio, eso sí. O sea, que el título, un Ujú. poco el título, en plan, de esto tiene, tengo que tratar el tema de ruido, tengo que tratar el tema este de Alfred Wolfson, de la voz, tengo que tratar el tema del silencio, obviamente, tengo que meter en algún sitio la idea de Murray Schafer, tengo que hablar de Orfeo, ¿sabes? Como que yo sabía más o menos qué tal. Y luego no sabía cómo rellenarlo y fue lo que hice, ¿no? Investigar en torno a ver lo que encontraba. Y luego una vez que ya tenía eso escrito y ya tenía los guiones, o sea, nunca estaban terminados hasta que yo no veía que realmente funcionaban en la oreja, ¿sabes? Porque yo lo que hacía era, Ajá, claro, me ponía a hacer pruebas. O sea, yo grababa medio que el guión que tenía, sabiendo que no iba a ser definitivo, y a la hora de escribir, claro, yo me imaginaba en plan de, bueno, aquí este sonido iría tal, o esta pieza musical, tengo que buscar una interpretación de esto, o voy a inventar un diseño sonoro para esto, tal, no sé qué, que tiene que tener este carácter, y luego lo iba probando. Y luego obviamente he cambiado cosas porque he dicho, bueno, esto pensaba que funcionaba en este orden o con esta cosa concreta, pero tengo que cambiar porque en realidad no. O sea, el episodio 2 por ejemplo, teatro no estaba, la parte que hablo de teatro no estaba al final, estaba más en medio, o sea, ese le he dado vuelta. Es como de los primeros que acabé realmente y el primero que grabé, pero le tuve que dar así como un poco de vuelta al guión. Entonces tenía que probar, o si no, nunca sabes. Pues claro, claro, una cosa es la literatura y otra cosa es el oído y la imaginación. claro. Mm. Muchas cosas, muchas cosas. Y luego, en todo este proceso, ¿hubo algún descubrimiento sorprendente, inesperado durante esa investigación que impactó tu historia o el trabajo que querías hacer? Em, es verdad que antes te he dicho que Orfeo lo tenía como en una idea inicial, pero en realidad no, vino después. No. Pero la historia de Orfeo sí que es verdad que de repente como que me dio bastante sentido, porque como que de repente encontré el cierre. ¿Sabes? La historia del mito de Orfeo me fue como de estas cosas, de estos encuentros felices, es decir, sí, me ayudó a clarificar. No hablo mucho de ello porque como está en el episodio último, prefiero que la gente Ajá, claro, elucubre claro. ella a su rollo. Pero eso fue uno de los descubrimientos felices, decir, qué bien me viene este mito. Qué bueno. Y también, antes de empezar el proceso de investigación, la historia de Alfred Wolfson, que fue una cosa que yo incluso conocía antes de leer a Pascal Quignard, porque me contó mi profesora de canto. O sea, esto lo sabía mi profesora de canto en el conservatorio, casi no lo sabía nadie, era una historia así como la resumo brevemente para la gente que esté escuchando. Alfred Wolfson fue un camillero que en la Primera Guerra Mundial, estando en plena batalla, se quedó atrapado en el barro, caían bombas alrededor, y él era, claro, él tenía que socorrer a compañeros, pero al quedarse atrapado en el barro no podía y no dejaba de escuchar a un compañero que le gritaba, por favor, ayuda, ayuda, pero lo hacía con una voz que a él le transformó mentalmente, en el sentido, ¿cómo puede un ser humano emitir un sonido así? ¿No? Que fue como le rompió en pedazos el alma y la cabeza no poder ayudarle y el hecho de que esa voz se le quedase atrapada en su mente durante años. O sea, tuvo delirio acústicos durante mucho tiempo con ese sonido. Y a partir de ahí creó una técnica vocal que rompe bastante con lo que se suele pensar que la voz humana puede hacer. Yo me centro mucho en la historia de Wolfson, aunque es verdad que si uno estudia folclore, folclore de tierras remotas, hay un tipo de canto y de musicalidad y de Sí. cosas que ya rompen bastante con lo que uno piensa Ujú. porque estamos acostumbrados al fin y al cabo a lo que el lírico nos ofrece, que dentro de lo nuestro occidental es como la técnica más perfecta, ¿no? Pero, por ejemplo, en Wolfson, o sea, una técnica lírica, pues se supone que nosotros cantamos en unos 2 octavas y media, tres, nuestro registro de calentamiento vocal. Y Wolfson pues llevaba a sus alumnos a 7 8 octavas, ¿sabes? Que se supone que eso no es normal o que no se puede hacer. Entonces, ese descubrimiento me pareció muy interesante y me pareció perfecto para iniciar. Tanto Wolfson como Quiñar fueron como los dos pilares, porque me llevaron por el camino. Es decir, tienen mucha potencia narrativa el suceso de una persona, de un personaje, bueno, persona, porque existió, que que su vida sufre un cambio profundo, se produce una escisión temporal en su vida, un antes y un después, a través de lo que le produce un sonido. Eso es perfecto para empezar este podcast, ¿sabes? Entonces, claro, ese descubrimiento, o sea, el darme cuenta, cuando yo leía a Quiñar solo veía a Wolfson, digo, pero si es que esto, cuando hablaba Quiñar del sonido violador, no sé qué, yo pensaba, pero si es que esto es Alfred Wolfson, me venía genial, sí. Es que es lo que tú dices, el Mm, primer episodio, lo has comentado antes, que ha impactado bastante a quien lo ha oído. Creo que es la mejor manera de empezar toda la serie, mm, porque se queda muy, es algo muy cercano, el poder compartir esa experiencia.
y entender un poco el resto, creo que queda bastante bien. Mm, Sí. Vale, y luego también preguntarte, por ir cerrando, mm. si ha ocurrido, si has tenido alguna experiencia o anécdota interesante que surgiera durante este proceso de investigación, grabación, producción, etcétera, para este proyecto. Bueno, ahora que has dicho producción, he recordado que en un principio este trabajo iba a estar producido por una funeraria. Pero ¿Qué dices? sí, sí, una historia un poco loca, pero o sea, hubiese sido un branded podcast de una funeraria, hubiese sido rarísimo. A mí en su día me hacía mucha gracia y decía, ay, claro que sí, va a estar muy bien, pero Madre ahora es verdad mía, que me alegro de que no, porque no tiene mucho sentido. Y bueno, y la falta de dinero me llevó también a centrar bastante los temas. Es decir, bueno, venga, no voy a claro, gastar dinero en viajes a hacer, porque claro, yo quería hacer entrevistas a gente muy guay dentro del mundo académico, ¿no? A gente que sabía mucho y me hubiese centrado mucho más a lo mejor en el sonido, en el sonido, en la arquitectura y este tipo de cosas que solamente tocó un poquito en el episodio 6. Hubiese expandido más algunas cosas, pero a lo mejor hubiese perdido cohesión e intensidad el proyecto, se hubiese bifurcado, o sea, desparramado demasiado. Entonces, la ujú. falta de dinero me ayudó. Pero bueno, como anécdota eso, que en un inicio Madre gasté mía, financiado por una madre funeraria. mía. Mm. Interesante. Y una duda, dices que te gustaría entrevistar a esta gente, supongo que quieres decir con más presupuesto o con presupuesto ir en persona a hablar con ellos, pero también se puede hacer online, ¿no? Como estamos haciendo aquí ahora mismo. Sí, pero para tener una grabación, que claro, tú imagínate, hablar Ya, un podcast sobre sonido, yo intentaba claro, que total. el sonido fuese lo más limpio posible, aunque luego en realidad, fíjate, donde menos tirria en torno al sonido, porque al fin y al cabo yo para masterizar o mezclar yo no tengo conocimiento, yo me he visto sola en un proceso que yo no sabía que era tan complicado Guas, y que le puse, o sea, me alargó bastante el proceso último. Fue como de repente, vale, hay que enfrentarse a esto, a ver cómo lo hacemos. Me ralentizó bastante en los últimos meses. Y, y en realidad, la gente que menos le ha importado, que en realidad la calidad está bien, o sea, pero aún así, la calidad siempre está bien. alguien que está dentro del mundo del podcast va a mirar mucho antes la calidad del resultado final del sonido que Claro, precisamente un artista sonoro, ¿sabes? Que gente que se dedica a este tipo, porque de alguna manera estamos, o sea, el contenido llama mucho más, o de alguna manera estamos más predeterminados a que el sonido no, perfecto no existe, y como que ese roto a veces también mola, ¿no? claro. Sí. ¿Y te has planteado alguna vez yo creo que quedaría bien, el hacer una especie de performance o como hacerlo en directo? Ahora mismo estoy haciendo en los espectros que antes has dicho que estaba sacando algún episodio más, estoy sacando una especie de Sí, caras B, una especie de caras B de cada uno de los episodios. Entonces he sacado del episodio uno una especie de desarrollo de lo que vivió Alfred Wolson en ese momento en el barro, en el fango, cuando estaba en la guerra y escuchó esa voz. Lo que pasa es que en el episodio 01 normal, El odio a la música, lo hago de una manera más cinematográfica ya, claro, y en este lo hago de una manera más abstracta, que es lo que yo busco en el fondo, ¿no? Como de mezclar la realidad con lo irreal, que siempre genera en el espectador más inquietud, ¿no? Incluso cuando hace algo abstracto del todo o hace algo representativo del todo, la mezcla en realidad es siempre mucho más inquietante, ¿no? Y es lo que intento jugar más en estos espectros negativos. Y relacionado con el episodio 2 sí que estoy haciendo ahora performances vocales para ajá, sacar esta cara B del episodio 2. Son caras B que no tienen tanto que ver, o sea, yo no explico la idea, están relacionadas con ideas de cada uno de los episodios, pero no las cuento verbalmente, sino simplemente juego ya, de otra manera, es otra manera de comunicación con el sonido. Y sí estoy haciendo performance de ese tipo, pero más relacionada, en este caso, con el episodio 2. Alguna vez se me ocurrió algo, pero tendría cuando termine esta fase de las caras B, claro, pensaré un poco más eso. Ahora mismo tengo que terminar la carrera, tengo que escribir un claro, claro, TFG, tengo que escribir un TFG que todavía no he empezado, que va sobre ostras. esto, va Y sobre espectro. En realidad está aquí. O sea, tengo que... es, madre mía, un TFG, pero es de filosofía, No, es de la Escuela Superior de Canto. Tengo que escribir el vale, trabajo fin de grado, pero está relacionado con espectro. Es decir, bueno, ya eh, lo tienes ahí, claro, o sea, tengo que escribir el proceso creativo, el marco teórico que he utilizado, este tipo de cosas. ajá, claro, Y, o sea, en el fondo está aquí, pero quieras que no, me puse el otro día a sí, escribir, he escrito un poquito, me puse a escribir la introducción
Y como soy tan como soy, en plan, ya pues me tiré toda la mañana con la introducción, en plan, de que esta palabra no, la tengo que cambiar por otra. Y me he dado cuenta de que no lo voy a escribir en un mes o dos como yo pensaba. O sea, tengo que ponerme muy seriamente. Lo que me parece un poco contraproducente, puedo entender que haya que escribir un TFG de literatura o filosofía, pero un TFG de canto podría ser un podcast directamente. Sí, hay mucha gente, bueno, hay mucha gente que se dedica a rescatar obras, por ejemplo, que llevan zarzuelas que llevan como 200 años, 100 años y pico sin interpretarse, que a veces pienso yo, pues por algo será, pero como que las rescatan, las reeditan, o sea, las pasan a una partitura Sí. más legible, pero normalmente está el manuscrito, que en las GAE ahí tiene un sótano lleno Mm, aquí en Madrid tiene un sótano lleno de eso, de zarzuelas ahí casi vírgenes, y hay mucha gente que hace trabajo de eso o trabajo relacionado con la psicología y el canto, que en realidad es bastante interesante porque no estamos muy bien de la cabeza, ni los cantantes ni los músicos en general, ¿sabes? Hay mucho estrés y hay cosas que todavía mm, no se tratan como se deberían tratar. O bueno, relacionado con, no sé, con una figura o también con temas más biológicos del funcionamiento de la laringe o cosas de ese tipo, no sé. Cada uno, mm, mm. yo me he ido por esta vertiente. Genial, pues muy interesante, mucho, mucho ánimo. Y que, por cierto, una de las últimas preguntas que tengo es, a ver, por lo que has comentado, tú concebiste las ideas principales del trabajo, luego te dejaste guiar por la intuición, pero detrás hay mucho trabajo. Mm. Hay que planificar, hay que ser muy constante, ¿no? Sí. O sea, por lo que dices, ¿cómo has podido lidiar? Porque como humanos, en algún momento a mí pues me pasaría que diría, ostras, estoy cansado, no puedo seguir, tengo incertidumbre, etcétera, etcétera. ¿Te ha pasado en algún momento durante el desarrollo, sí o no? Y en caso que sí, ¿cómo has conseguido lidiar con ello? Pues sí que he pasado por un par de crisis gordas. O sea, yo soy muy cabezona y, o sea, Spectrum es el mayor acto de fe que yo he hecho en mi vida. O sea, te lo digo Ujú, tal cual. Porque a mí, ujú, cuando he hecho teatro otras veces, pues te da, pues la universidad te da un dinero para que hagas la obra, tienes un equipo ujú, de gente, hay un día de estreno, hay un público que va a venir a verte, pero yo era la más completa soledad haciendo esto, una cosa que nadie me esperaba, que nadie me había pedido, para que nadie me estaba dando dinero y yo estaba convencida de que tenía que hacerlo. ¿Sabes? Un acto ajá, de fe, un plan de esto tiene que funcionar. Y además necesito hacerlo. También por una situación de cómo me pilló ujú, emocionalmente cuando se me ocurrió a mí esto. Yo estaba en un proceso como músico que no estaba nada bien, ¿sabes? Como que, o sea, no era capaz, me sentía mal si cada vez que pensaba en ir al conservatorio, en ir al trabajo, porque si yo no me ujú. sentía bien como músico, ¿cómo voy a Claro. enseñar a otro a ser músico? ¿Sabes? Como todo mal, todo Ujú, bastante mal. Y también, o sea, y el hecho de encontrar este trabajo me fue dando, o sea, yo necesitaba hacer este trabajo porque psicológicamente me ayudaba mucho. Eso también, ¿no? Es como, o sea, esta cosa de decir, tengo que hacerlo porque me claro. ayuda mentalmente. Y aún así, hubo varios momentos de decir, yo esto no lo voy a terminar, pero sí que tuve un momento en plan de, esto no va a salir como yo creía que debía salir. Tuve un atoramiento bastante gordo con el tema de la locución. No porque yo no Ujú, sepa locutar, sino porque o tenga problemas de dicción, que en mi de esta natural yo tengo un acento más andaluz, pero bueno, querían neutralizar un poco ese acento, pero en eso no tengo problemas porque del teatro ujú, ya está, tengo cierta costumbre. Pero, pero era cosa de repente en plan de, ¿qué hago? O sea, ¿cómo tengo que usar la voz para que realmente funcione lo que yo quiero comunicar? Porque no es lo mismo desarrollar una idea filosófica que una anécdota ligera, ¿sabes? No se hace a claro, la claro, misma claro. velocidad. Ujú, No se hace a la misma velocidad una locución sobre un tipo de música que sobre otra. Tú tienes que ir sobre esa música sin que el oyente se dé cuenta de que tú estás en la cadencia de esa música. Tienes que hacerlo. Entonces, locutar un episodio, 6 episodios de 30 minutos cada uno aproximadamente, teniendo en cuenta todo ese tipo de energías, cómo se llega a un silencio, cómo se hace una pausa, cuando yo quería que estéticamente todo funcionase como yo creía que tenía que funcionar. ya. Es decir, como yo quería que esa recepción estética funcionase en mí. Yo pensaba todo el rato en eso. Y eso, y que llegase, para hacer ese juego psicológico que yo quería, sobre todo en el episodio 1 4 y en el 6 también, ¿no? Que es donde más se hace ese juego psicológico, en algunos momentos del 2 también. Y medir todo eso, ser capaz de llevar a cabo todo eso, yo tuve una semana o dos que no podía dormir, o sea, yo literalmente estaba muy preocupada porque no sabía cómo hacerlo.
Y ya, luego fui encontrando la manera de hacerlo, porque además yo no podía memorizar el episodio y hacerlo de una, porque nunca claro, sale de una, claro, siempre hay una pequeña... Y quería que el aire de que saliera entre los dientes no se escuchase, o sea, es que perfeccionismo ya de ostras, loco, madre ¿entiendes? mía, Entonces, sí, claro, sí, sí, necesitaba repetir varias veces y tenía que concentrarme mucho. No lo hacía con la música de fondo ni nada de eso, porque si me equivocaba me distraía o lo que sea, sino que tenía que memorizar la música, ponerme la cadencia, normalmente me fijaba la cadencia a lo mejor con la mano y hablaba sobre eso. Y entonces, un madre proceso mía, muy difícil, fue un proceso muy difícil. ya veo ya, ya veo ya. Bueno, pues la última pregunta que tengo, está muy fuera del arte, pero después del gran trabajo que pienso que has hecho, ¿te has planteado utilizarlo como puente de negocio, comercialización? Es decir, con este trabajo que tú tienes hecho, no sé si tienes pensado, no sé, o si alguien, antes has comentado el ejemplo o anécdota de la funeraria, pero no Mm, sé si esto lo escucha alguien, lo primero que se me ocurre de la cabeza, Podimo, ¿no? mm. O algo así, dice, ostras, esto es interesante, queremos que nos hagas una serie de este tema relacionado con el arte porque vemos que tú tienes total capacidad para poder hacerlo y te vamos a pagar. Estas cosas pueden suceder por azar o random que vienen hacia ti o uno decir, mira, tengo este producto, voy a ir aquí y allá a ver si pasa algo. Yo los primeros meses de sacar Spectrum, yo hice como, y sigo haciendo a día de hoy, una labor muy de expandir el podcast. Es decir, yo voy Mm, escribiendo a gente, le voy mandando el podcast y la gente sabe, o sea, dentro del mundo del podcast hay ya mucha gente que sabe que esto existe. Y gente que está trabajando en productoras muy potentes que se conocen y tal y saben que existe. No sé si aún así con eso, o sea, no sé si realmente me va a ayudar en ese sentido. Es decir, no lo sé. O sea, mm, alguna vez sí que pienso, digo, si escribo un nuevo proyecto de algo para ver si alguien quiere financiar, lo tengo, o sea, lo pienso en escribirlo, también pienso que mi manera de ver las cosas creo que todavía resulta un poco rara. Es decir, yo le cuento espectro a alguien y no lo hubiese, no hubiese, ya, claro, ya entiendo ¿sabes? lo que quieres decir. Ya, Y la idea de lo que tengo, lo próximo que quiero hacer es que no lo quiero contar mucho porque tiene, no, 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 pero, no, no, no te preocupes. pero, o sea, o sea, lo he intentado, he hecho un ejercicio de, venga, ¿cómo escribiría yo un proyecto de esto? Y es como en plan de, ¿cómo hago yo que me entiendan? O sea, me resulta muy difícil, a lo mejor encuentro el camino y tal, pero de momento no funciona tanto así en el sentido de que ya conocen y tampoco no me están ofreciendo así de repente, toma, oye, ¿no te apetecería hacer un esto, lo Claro, otro? claro, Entonces, claro, yo creo que tendría yo que mover ficha y aún así tampoco la tengo todas conmigo, ¿sabes? No lo tengo muy claro, la verdad. De momento ya, también ya, hace poco que salió, la industria lleva sus ritmos, sus intereses, claro. su cosa, y a lo mejor no tengo que pensar en la industria, tengo que pensar en otro tipo de mercado, ¿sabes? Que no sea la industria del podcast, sino otro tipo de cosas. No lo sé, ahora Ujú, mismo, la verdad, no lo sé. A mí me quedan unos meses en los que voy a seguir viendo cómo funciona este proyecto, voy a terminar mi carrera. Y claro. Ujú, Y a partir del verano, pues configuraré y empezaré a hacer lecturas de lo que creo que y me apetece y creo que es interesante que haga en cuanto a siguiente paso. Y ahora, a partir de ahí, pues no sé, o sea, luego soy cabezona, ¿sabes? Cuando me empeño en algo, soy muy cabezona, pero no sé muy bien de qué manera voy a ser cabezona todavía, que no sé qué me va a perfecto, funcionar. perfecto. Sí. Perfecto. Yo creo que Mm, eso es bueno al final. mm. Muy bien, Soledad. Pues muchas gracias por haberte pasado por aquí y habernos contado todo lo que hay detrás, ¿vale? Gracias a ti. Eh, para la nota del programa pondré todos los detalles. Mm. El que no conozca esto, que lo escuche, por favor, aunque sea solo el primer episodio, ¿vale? Y nada, muchos éxitos y ya nos contarás. Muchas gracias por venir. A Chao. ti, gracias, chao.